Esta es la generación de números aleatorios. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿En qué contexto se presenta la generación de números aleatorios? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Habíamos visto en las últimas clases que un sistema tiene distintos tipos de variables, que las venimos trabajando desde el inicio del curso, y que hay un grupo especial que son las variables de perturbación. El programa necesita conocer, ¿no?, las variables del tipo D. Si queremos hacer un simulador de este sistema, vamos a hacer un programa que va a tener como datos los parámetros el- que lo obtenemos de la creación del sistema, del diseño del sistema. Vamos a tener como datos también las entradas que da el usuario, porque el usuario las va a ingresar al programa. Pero tenemos un problema con las variables del tipo D, porque dijimos que no eran fijadas por el usuario, sino que por el resto del universo. Entonces, esos valores los necesitamos para nuestro simulador. De algún lado lo tenemos que sacar. El problema lo planteamos para un cajero automático. Si queríamos hacer un simulador de un cajero para un banco, el usuario es el banco. Entonces, todos los datos que nuestro simulador requiere del banco, se lo va a pedir al banco, que es el usuario. Y el objetivo del simulador es de determinar cuándo se debe recargar, cuándo se queda sin dinero. Bien, para eso las variables del tipo D que no controla el banco, algunos ejemplos son los tiempos entre archivos de clientes, el tipo de operación que van a hacer, si extracción, depósito o consulta, el monto de cada operación. Todo eso el banco no lo conoce porque lo elige el usuario, lo eligen los clientes del cajero. Entonces, para nuestro simulador, para poder cumplir con el objetivo que es calcular cuándo se va a quedar sin dinero, necesitamos, sí o sí, los valores de las variables del tipo D. Pero no se la podemos pedir al banco. Ese es el gran problema. Si hacemos un simulador de vuelo, vimos que el usuario son los pilotos, así que todas las acciones de los pilotos, todo lo que hagan los pilotos, el simulador lo va a tener disponible porque los pilotos lo van a ingresar a través de la interfaz del simulador, que en este caso es una interfaz física que reproduce la cabina. El objetivo es capacitar a los pilotos. Pero hay otros datos que el simulador requiere y los pilotos no se lo pueden dar porque no dependen de ellos, ¿no? ¿Qué variables del tipo D tendría en este caso el simulador de vuelo? La cantidad de pasajeros que va a tener el avión, que es una variable aleatoria, que va a depender de vuelo en vuelo, y los pilotos no saben cuántos pasajeros van a tener. El peso de cada pasajero, el peso de cada equipaje, todo eso es importante para el simulador, porque de eso va a depender cómo responde el vuelo. Pero nuestro programa no se lo puede pedir a los pilotos. Entonces, ¿a quién se lo va a pedir? Y ese es el problema que estamos tratando de resolver desde las últimas dos clases. Y que hoy vamos a comenzar a finalizar ya la solución. La estrategia que vamos a hacer es, vamos a ir al sistema y vamos a medir esas variables del tipo D. Vamos a hacer mediciones de las variables y vamos a tener sus valores. Que es lo que hicimos cuando hicimos el modelado de entrada. La primera etapa era ir y medir. Bueno, para cada variable tenemos que hacer ese modelado de entrada y como resultado vamos a obtener la distribución, la función de densidad de probabilidad si una variable continua o la función de masa de probabilidad si una variable discreta. Y eso lo vamos a obtener para cada variable del tipo D, aplicando el método de modelado de entrada, que ya saben que eran 4 etapas. Bien, y hasta aquí ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Son las 4 etapas que vimos antes. Y como resultado de esas etapas, terminamos para cada variable del tipo D, terminamos con una función f, si es una variable continua, o con una función p, si es una variable discreta. Bueno, pero hasta ahí no hemos resuelto todo el problema, porque lo que nuestro simulador requiere son los valores de la variable, no las distribuciones. Entonces, este es parte de la solución. Ahora vamos a dar el otro paso.
Lo que vamos a hacer ahora es ver para cada tipo de distribución, F o P, cómo generar un programa, cómo hacer un programa que nos permita generar valores de variables que obedezcan esas distribuciones. Esos son los generadores. Entonces, pongamos un ejemplo. Si estamos estudiando la cantidad de pasajeros en un avión, una variable discreta, bueno, mediremos cuántos pasajeros llevan a cada vuelo, haremos 1000 mediciones y armaremos una tabla de 1000 valores de cantidad de pasajeros para 1000 vuelos. Lo modelamos, descubrimos qué función P gobierna esos valores, porque es una variable discreta. Y una vez que tengamos la función P, que hasta aquí ya sabemos cómo hacerlo, vamos a ver a partir de esta clase cómo hacer el programa para que genere valores, ese programa cada vez que lo llamemos, genere un valor para la variable obedeciendo esa distribución P. O sea, nos genera para un vuelo en particular que queremos simular cuántos pasajeros van a ir en ese vuelo. Y lo va a generar respetando la distribución de probabilidad que hemos determinado que gobiernan a esa variable. Entonces vean que partimos de mediciones de valores de variables, partimos de valores de las variables observadas en el sistema, y después terminamos generando valores de variables del sistema. Para el ejemplo observamos cantidad de pasajeros en los vuelos reales, y después hacemos un generador que nos genere cantidad de pasajeros para nuestro simulador. ¿Por qué hacemos esta estrategia? ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué no trabajamos directamente con lo que vemos en la realidad, con la variable X que vemos en la realidad? Bueno, al hacer esto, atenuamos el efecto del error del muestreo. Recuerden que siempre que tomamos una cantidad de mediciones de las variables aleatorias, estamos tomando una muestra de una población. Y esa muestra ya, si se toma bien, es representativa de la población. Pero siempre va a tener un sesgo. Así que es un error de muestreo. No, para minimizar ese error hay que tomar una muestra cada vez más grande. La otra ventaja de este método es que una vez que tengamos el generador, podemos generar cualquier cantidad de números, ¿no? Quizás yo para descubrir qué distribución seguía la cantidad de pasajeros, tomé 1000 mediciones. Pero una vez que ya construí el generador, puedo generar 1.000.000 de valores para simular 1.000.000 de vuelos. Esa es la gran ventaja de tener un generador. La otra ventaja es que puedo repetir una secuencia generada. Puedo decirle, bueno, quiero que generes 100 valores para 100 vuelos. Y después le pido que vuelva a generar 100 valores, pero que sean exactamente lo mismo que generó antes, para volver a repetir el estudio tal como lo hice la primera vez. Bueno, todo eso lo puedo hacer con este programa que es el generador de variables aleatorias. Lo que vamos a ver entonces hoy es cómo se hacen estos programas a partir del dato de qué distribución queremos que obedezcan. Y ya lo sabemos definir a partir del modelado de entrada. Bien, definamos primero qué son los números aleatorios, que es un concepto importante para el generador de variables aleatorias. Vamos a definir un número aleatorio. Lo vamos a llamar, es tan importante que tiene un nombre particular, que es el R. En vez de llamarlo X mayúscula, lo vamos a llamar R. Entonces cada vez que vean la variable R, ya saben que es un número aleatorio. Este número, por definición, es un número que se obtiene al azar, tiene valores al azar, como cualquier variable aleatoria. Pero es una variable continua que tiene ciertas propiedades. Para que sea un número aleatorio, tiene que cumplir con las siguientes propiedades. Si uno genera una secuencia de números aleatorios, uno observa distintos valores de R, sería R1, R2, R3,
Esa secuencia tiene que cumplir con las siguientes propiedades. Uniformidad, esto es que sea gobernado por la distribución uniforme entre 0 y 1. Así que el valor de R va a estar entre 0 y 1, en el intervalo continuo 0, 1. Primera condición. Después que tiene que obedecer a la distribución uniforme en ese intervalo. Como la base del intervalo es 0, es 1, la altura de la función va a ser 1. Recuerden que el área bajo la función de densidad tiene que ser 1, así que ahí ya queda definido que la altura de esta función es 1 y constante. Bueno, es una función, es una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Ya vimos que era la distribución uniforme. Vimos también que tiene una esperanza que ya la podemos adaptar para el intervalo de 0, 1. Nos da que la esperanza o el valor medio es un medio. Y la varianza, si hacemos los cálculos de esta distribución, de esta variable, es 1 sobre 12. Entonces vayan teniendo en cuenta, para que una variable sea un número aleatorio R, tiene que ser continua, tener una distribución uniforme del 0 a 1, que es la uniformidad, y tiene que cumplir con la independencia. La independencia es que si yo tengo una serie de valores R1, R2, R3, no puedo decir nada sobre cuál va a ser el cuarto valor. En otra forma de decirles que cada valor es independiente de los anteriores, en función de lo ya observado. Esas son las dos propiedades importantes que hacen que sea un número aleatorio. Eso tiene consecuencias. Aquí está la distribución que sigue, la función de densidad de probabilidad del R, está en el intervalo 0, 1, de altura 1, constante. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo más se puede decir que un número es aleatorio? Bueno, si obedece la distribución uniforme entre 0 y 1, las consecuencias de eso es que si en el intervalo 0, 1 es dividido en C clases, supongamos que 10 clases, el número esperado de n observaciones en cada intervalo es n sobre c. Veamos gráficamente, si uno lo divide en 10 intervalos iguales, y después voy a realizar 20 observaciones, no, hagamos más grande. Si, supongamos que lo dividimos en 10 intervalos iguales. Le demos un valor. Voy a escribir aquí. Lo dividí en 10 intervalos iguales. Y después solicito 200 valores de R. Genero una secuencia de 200 valores de R. Entonces, N es igual a 200. Bueno, ¿qué dice esta consecuencia? Bueno, de estas N observaciones, de las 200 observaciones, sé que van a estar entre 0 y 1. Pero ahora sé más todavía. Sé que en promedio 20 observaciones van a estar en cada uno de estos subintervalos. Eso es lo que me dice N sobre C. Es una consecuencia de que se distribuyen en forma uniforme. Estas 200 observaciones no se van a acumular en un subintervalo, sino que se tienen que distribuir en forma uniforme. Así que en promedio, mientras más observaciones tenga, más se va a cumplir esto, es la ley de los grandes números, ¿no? Que en promedio tengo que observar n sobre c en cada subintervalo. Otra consecuencia, otra forma de decir que se distribuye uniformemente es que la probabilidad de observar un valor en un intervalo en particular es independiente de los valores previamente observados.
Entonces, a ver, te hice 200 observaciones y ahora que se distribuyeron de forma uniforme. Ahora voy a hacer la siguiente observación, las 201 observaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que esa observación pertenezca a uno de estos subintervalos? Bueno, es 1/c, que era 1/10. Todos los subintervalos tienen la misma probabilidad de tener esa observación adicional. No importa que hayan ocurrido con las 200 observaciones anteriores, ¿no? Siempre la nueva observación va a tener la misma probabilidad de pertenecer a cada uno de estos subintervalos. En este caso es 1/10. Eso también es consecuencia de la independencia. Bueno, aquí ejemplos. Aquí tenemos una secuencia de números. ¿Y esa secuencia les parece aleatoria? No, profe. No, porque ¿cuál sería el siguiente valor? Y aquí lo vemos. Vean que va a 0,01, va aumentando de 0,01. Cuando estoy en 0,05 sé que el siguiente es 0,06 y así es. ¿No? Y cuando estoy ahí sé que el siguiente es 0,07, así que esta no es independiente. Puede cumplir con uniformidad porque está entre 0 y si no se sale del 1 cumple con uniformidad, pero no cumple con independencia. No es una secuencia de números aleatorios. Esta, bueno, esta va creciendo, ¿sí? Y después decrece. Bueno, esto también es aleatorio, porque uno puede predecir que está creciendo y después que va a ir decreciendo. Sí cumple con uniformidad, pero hay tendencias aquí, entonces no es aleatorio. Esta puede ser una secuencia de números aleatorios, donde es imposible predecir cuál es el siguiente número. Está entre 0 y 1, parece que cumple con las dos propiedades. Bueno, la secuencia de números aleatorios se emplea mucho en la ciencia. Es tan importante que se hacían tablas, se publicaban tablas como esta, tablas de números aleatorios, ¿no? Y era toda una técnica obtener estas tablas, ¿no? Cómo se generaban estas tablas. Después lo pueden buscar. ¿Cómo se puede generar números aleatorios? Bueno, no es fácil. Parece que si yo les digo a ustedes, hagan una secuencia de números aleatorios con dos decimales, escriban 10, inventen 10 números que parezcan aleatorios, les aseguro que lo puedo someter a una prueba estadística y demostrar que en realidad no eran aleatorios, sino que fueron creados por ustedes. Entonces, no es fácil crear números aleatorios. Bueno, y así se hacían tablas con distintos procedimientos, viendo la fecha de nacimiento de personas, viendo observando distintas variables. Actualmente se ve la temperatura de un cuerpo caliente, se trabaja con propiedades cuánticas de los átomos para generar números aleatorios, porque en lo que es criptografía, no, lo que es para generar la seguridad informática es necesario contar con números aleatorios. Actualmente se está generando observando los átomos, ¿no? El comportamiento cuántico para generar secuencia de números aleatorios. Bueno, por aquí veamos una tabla que se usaba no hace mucho. Si uno quería un número aleatorio, podía leerlo. Bueno, el primero, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 estoy trabajando con 5 decimales. Entonces el primer número sería 0,13962. Si quiero otro número, sería el 0,70992. Y así voy generando.
Ahora ustedes en la calculadora también tienen un generador de números aleatorios. Muchas de las calculadoras lo tienen. Si ustedes presionan, les genera un valor. No, si vuelven a presionar, genera otro valor. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. El problema, como les decía, es que no es fácil generar números aleatorios. Se hace observando alguna variable que en la naturaleza varía en forma aleatoria. Como les decía, actualmente se está trabajando con los átomos, viendo las propiedades cuánticas, que de acuerdo a la física cuántica son aleatorias. Y con eso se está trabajando para generar números verdaderamente aleatorios. Pero eso está fuera del alcance de una persona común, que tenga una computadora común. ¿Cómo lo hacemos con una computadora? Bueno, con una computadora es imposible generar números aleatorios. Así de entrada, tenemos que resignarnos, no podemos generar números aleatorios con una computadora. Eso lo tienen que fijar. ¿Por qué no se puede generar? Porque la computadora no inventa nada, hacen lo que nosotros decimos. Para que haga algo le tenemos que dar un programa. Y si hay un programa para generar un número, entonces dejó de ser aleatorio porque hay una ley para generar ese número. ¿No? Y cumplió, y ahí ya deja de cumplir con la independencia. Entonces, no podemos generar números aleatorios en una computadora. Eso lo podríamos colocar aquí, pero... Entonces, ¿qué vamos a hacer con la computadora común? ¿Cómo vamos a resolver nuestro problema? Vamos a usar números pseudo aleatorios. Son números que simulan ser aleatorios. Lo vamos a generar con un algoritmo. Así que no son, en realidad, no cumple con la propiedad independiente y tampoco van a cumplir con otras propiedades. Pero bueno, es lo que podemos tener en una computadora tradicional. ¿No? Capaz que ya con las computadoras cuánticas, ahí sí ya podríamos generar números verdaderamente aleatorios. Pero bueno, veamos qué son los números pseudo aleatorios. Nos simulan a los números aleatorios. ¿No? Son generados por un algoritmo, así que ya perdieron ahí la independencia. Genera una cantidad limitada de números distintos. Entonces, los generadores que vamos a hacer van a generar números que parecen aleatorios, pero no pueden generan una cantidad limitada de números distintos. Una vez que agotaron esa cantidad, vuelven a repetir el ciclo. Bueno, como hay un algoritmo atrás, podemos decirle a partir de qué valor comienza la generación, y entonces va a repetir la sucesión de valores que genera. Y eso puede ser útil cuando uno quiere repetir un estudio bajo las mismas condiciones. Y no importa la cantidad no importa la calidad del generador. Como es una simulación, mientras mejor sea la simulación, más se van a aproximar los números pseudo aleatorios a, a lo que realmente son números aleatorios. Bien, aquí vemos un problema que se dio en el 2019. El gobierno porteño quiere reemplazar las tradiciones de bolilleros de la quiniela por un sistema que despierta sospecha. ¿Cuál fue el problema? Se lanzó una licitación para comprar 2 computadoras cuyos códigos fuente serán inaccesibles por los técnicos. Un hombre del gobierno fue señalado por su interés en el tema. Bueno, ¿por qué la preocupación? Esto era hecho con bolilleros, que generan números aleatorios, porque es un sistema analógico que realmente genera números aleatorios. Cuando el gobierno porteño intenta reemplazar por computadoras, se generan las sospechas, porque ya se saben que si uno coloca una computadora, dejan de ser aleatorios. Y alguien conoce cómo se generan los números. Entonces ese era el problema de este reemplazo, que estaba hecho para robar directamente, ¿no? E incorporar 2 computadoras con el hardware y software necesario para registrar toda la apuesta y realizar sorteo automático, usando un random number generator, que es el generador de números aleatorios que vamos a ver ahora.
O sea que alguien podría predecir cuándo, qué número iba a ganar la lotería. Bueno, eso es muy útil porque sirve para lavar dinero. Entonces, bueno, eso se intentó hacer en el 2019, en el gobierno porteño. Bueno, tampoco es que el bolillero sea una garantía. El bolillero físicamente es una garantía de que genera números aleatorios. Pero están las personas que sacan la bolilla y ellos pueden hacer trampas, como ocurrió cuando fue el caso de los niños cantores del 1942. Ahí les dejo un documental para que vean cómo lo que hicieron y que, bueno, la estafa que cometieron los niños cantores. Pero lo interesante es que cuando comienza la investigación de lo que hicieron los niños cantores, descubrieron una estafa aún mayor realizada por los políticos y toda la clase alta de Argentina. Así que muy interesante el documental. Vamos, entonces hay que hacer un generador. Ya no hemos resignado a que no podemos generar números aleatorios, sino que vamos a generar números pseudo aleatorios. El generador más básico, que es el que vamos a ver, solamente para que se entienda el fundamento de un generador, es el generador de congruencia lineal. En el método de congruencia lineal se obtiene primero un valor de x, es una fórmula de una sucesión matemática, ¿no? Donde tenemos que el x, se obtiene primero un valor de x en función de un valor anterior de ese x. Entonces vean que tenemos un x sub i que tiene que ser dato, por lo tanto podemos comenzar con un x sub 0 y con esta fórmula calculamos el x siguiente, el x1. Después podemos usar ese x1 para calcular el siguiente, el x2. Una fórmula de sucesión. Para poder hacerlo tenemos que conocer los parámetros del generador que serían A, B y C. A, C y M. Ya vamos a ver los nombres. Entonces, con esto generamos valores de X, que son números enteros. Y los vamos a transformar en un número pseudo aleatorio que esté entre 0 y 1 al hacer el X dividido el M. Entonces, para cada X que obtengamos, generamos un R dividiendo el X por el M. Ese número va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque no les dije que era el mod. El mod es la función resto de la división entera. O sea que el x y más 1 es el resto entero, ¿no?, de la división de lo que está entre paréntesis dividido m. ¿No? De nuevo, entonces x es el resto de la división entera de lo que está entre paréntesis dividido por m. Los nombres de los parámetros, se los doy aquí. X es un número natural, ¿no?, que va a estar ¿entre qué estaría el X? Si el resto de la división por M, donde M es un número entero. ¿De 0 y infinito, profe? No, es el resto de la división. Si ustedes dividen un número cualquiera por 7, el resto de esa división, cualquiera sea el número que ustedes dividen por 7, ¿entre qué va a estar? Si es múltiplo de 7, el resto es 0. Y si no es múltiplo de 7, Entre 1 y 6. Exactamente. No se hace en x dividido 7, ¿no? El resto, el mod, ¿no? Bueno, ahora yo lo puedo colocar. Sería x mod 7 es el resto. Bueno, ese número va a estar entre 0, si es múltiplo, no sobra nada,
Si el x es múltiplo de 7, y va a llegar hasta 6. No puede llegar hasta 7 porque si no ya lo podría dividir. Entonces el resto siempre va a ser 1 menos que el divisor. Bueno, eso es lo que está calculando aquí. Entonces el x va a estar entre 0 y m menos 1. Como va a estar entre 0 y m menos 1, el r va a estar entre 0 y 1. Pero bueno, ya lo vemos eso. Entonces, le decía que el x iba a ser entero porque una división es el resto de una división entera. Necesitamos para arrancar la generación conocer el x inicial, que es el x0. Se llama semilla. Siempre que arranquemos de la misma semilla, vamos a generar la misma secuencia de x, por lo tanto, la misma secuencia de r. A se llama constante multiplicativa y C, incremento. M es el módulo. Y si C es distinto de 0, se llama congruencia mixta. Y si C igual a 0, congruencia multiplicativa. Son distintos generadores que se pueden derivar de esta fórmula. Vamos. Aquí está lo que le decía. El x va a ser valor entero. Y los valores posibles que pueden tomar va de 0 hasta m menos 1. ¿No? Porque el resto de la división entera con respecto a m. Por lo tanto, r, que es x sobre m, va a ir de 0, ¿no? El siguiente es 1 sobre m, y así hasta m menos 1 sobre m. Bueno, y aquí ya estamos viendo, podemos ver algunas propiedades del R pseudo aleatorio. Primero, está entre 0 y 1, ¿no? Porque estamos dividiendo x. El R se obtiene dividiendo un número x que va de 0 hasta m menos 1 y lo dividimos por m. Así que va a estar entre 0 y 1. Eso lo cumplimos. Pero lo que no cumplimos es que sea continuo, porque lo que vemos es que R va a ser discreto. No solamente puede tomar los valores que están separados por un m. Así que ahí ya estamos fallando, porque va a ser un número discreto. Podemos mejorar la calidad del generador aumentando el m. Mientras mayor sea el m, ¿no? Más chica va a ser el espacio entre los puntos porque va a ser 1 sobre m. Entonces, si aumento el m, voy aumentando la densidad de los resultados. Va a haber más puntos en el intervalo 0, 1. Tengo otro problema, y es que el 1 no se genera nunca. Vean que por más que aumente el m, el máximo valor que genera es m menos 1 sobre m. Tiende a 1, pero nunca vamos a obtener el 1. Entonces este genera un valor que está entre 0, cerrado, y el 1, abierto. ¿No? Por eso está aquí no está relleno. Bueno, eso lo podemos escribir. Es discreto. Cuando m tiende a infinito, el máximo de r tiende a 1, ¿no? Pero no llega a 1 nunca. Así que no hagan algoritmos que pidan que el r sea 1, porque nunca se va a cumplir. El gap mínimo que puede tener, el gap es la distancia o laguna que existe entre dos números sucesivos, y es 1 sobre m. Vean que están separados por 1 sobre m. Ahí está el gap. Son posibles m valores distintos. ¿Por qué? Porque ya x, si vemos la cardinalidad del conjunto de x, es m.
hay m valores. Por lo tanto, también tenemos m valores de R. Este generador puede generar m valores distintos, no más. Entonces, si nuestro m es 10, el generador puede generar solamente 10 números distintos. En el mejor de los casos, porque todavía depende de otras cosas. Entonces, de aquí vemos que nos conviene tener un m grande, ¿no? Si colocamos un m igual a 10, el generador puede generar 10 números distintos a lo sumo, ¿no? Y después lo va a empezar a repetir. No sé en qué secuencia lo va a hacer, pero una vez que agote los 10 números, en el mejor de los casos, va a comenzar a repetir la secuencia. Eso, a partir de cuando empieza a repetir la secuencia, se llama periodo o longitud de ciclo. En el mejor de los casos es igual a m, porque habíamos visto que tiene m valores distintos. Pero en el peor de los casos puede ser menor que m. Puede ser que nuestro generador no aproveche los m valores distintos que puede generar y se quede con menos. Entonces, en ese caso, p es menor que m. Entonces, por ahí colocamos m igual a 10 y creemos que se van a generar 10 valores distintos, pero nuestro generador llega a generar 4 valores distintos y los repite en ciclo. Bueno, eso depende de las constantes, de los parámetros del generador. Vamos a verlo ahora. Entonces, hablemos de la calidad del generador. ¿Desde qué punto de vista hablamos de calidad del generador? Y que se aproxime lo mejor posible a las propiedades del número aleatorio, que vimos que tiene que tener uniformidad, que es continuidad también, ¿no? Un número continuo, uniforme, con distribución uniforme. Eso implica máxima densidad. Si queremos imitar un número continuo, tenemos que reducir estos huecos, hacer máxima densidad o gap tendiendo a cero. Tenemos que tener un periodo grande, o sea, que genere una gran cantidad de números distintos antes de volver a repetir la secuencia. Si no, no va a ser útil. Y bueno, y para lograr esa calidad, necesitamos un M grande, un módulo grande, para máxima densidad, ¿no? Si aumentamos el M, vemos que se achica el espacio entre los puntos. Ahí aumentamos la densidad. Pero eso no nos garantiza un P grande. Para tener un P grande, necesitamos que el M sea grande y los valores adecuados para los parámetros de A, C y X0. Entonces, más complicado todavía. Entonces, con un M grande, el generador tiene el potencial de generar una gran cantidad de números. Pero para que se concrete ese potencial, tenemos que elegir bien el A, el C y el X0 para que el P sea lo más grande posible y en el caso ideal llegue a ser igual a M. Bueno, veamos cómo se hace el cálculo de R. Bueno, ahí se lo repito, cómo es el cálculo del R. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ahí está el generador tiene estas dos partes, no se olviden de colocar las dos partes. A veces en el final me colocan una parte y no sirve. No se colocan solamente la de X, está mal. Entonces, el generador está formado por estas dos partes. Entonces, para ver cómo se calcula, le demos valores a los parámetros, tomemos esos valores, llenamos una tabla, y tenemos el primer valor para I0, y tenemos la semilla, que es 27. Tenemos el X. Después hacemos el cálculo del siguiente. A ver, hagamos el cálculo para que vean cómo es el cálculo. Ahí está. Bueno,
Sería A igual a 17, y C igual a 43, y M igual a 100. Bueno, tenemos que el X0 es igual a 27. Bueno, apliquemos la fórmula. Bueno, a ver, hagamos A por X0 más C, 502. Ahora, ¿cuál es el resto entero de 500 dividido M? Que sería 100. Es 500 sobre 100, da 502. Entonces, como es la división entera, tengo que tomar el 5, ¿no? 5 por 100 da 500, así que el resto me quedó sin dividir 2. El X1 es 2. Bueno, ahí está. X1 es 2. Y ahora saco el R. El R es el X dividido el módulo, que es 100. Así que da 0,02. Y ahora vuelvo a aplicar la fórmula. Pero ahora uso como XY el 2. Y el siguiente X va a ser 77. Y el R es 0,77. Y así calculamos todo la otra secuencia. Toda la secuencia. Lo podemos hacer en Excel. Ahí está la tabla. Y ahí está la fórmula. Que usé la fórmula residuo, que es la fórmula de resto de Excel. Entonces estamos calculando. Comienzo con el X0, que está en F5, y el siguiente yo lo calculo con la fórmula, ¿no? Que es el resto de la división del paréntesis sobre el módulo, que es F4. Y después divido el X por el módulo que está en F4 para obtener el R. Veamos la longitud del ciclo. Otra vez damos valores a los parámetros. Aquí M, un poco más grande, es 2 a la sexta, 64. Vamos a tomar distintas semillas. 1, 2, 3, 4. Y aquí están los cálculos del X solamente, no lo transformé en R. Del X cuando modificamos la semilla. Entonces vean que tenemos aquí para el I0, la semilla 1, 2, 3 y 4. Y calculamos las distintas secuencias. Bueno, vemos que cuando la semilla es 1, vamos generando distintos valores de X y el 1 vuelve a aparecer aquí. Ahí se cortó el ciclo. Entonces, la longitud del ciclo es 16, porque tiene 16, generó 16 números, 16 X distintos, y después comienza a repetir el ciclo. Ya no continúa a partir del 16, porque como volvió al 1, el siguiente va a ser el 13, y el siguiente el 41, ¿no? Ya repite. Cuando la semilla es 2, vean que el ciclo se corta antes, genera 8 valores distintos. No continúa porque el siguiente valor va a ser 26. No va a repetir esto. Para el X3 vuelve a generar un ciclo de 16, y para semilla 4 genera un ciclo de 4 elementos. Entonces vean cómo también la semilla importa. Mantuve constante el módulo y los otros parámetros. Variando la semilla ya me varía la conducta del generador.
Bueno, y si los X se repiten, los R también se van a repetir, pero ya no sigo con el cálculo. En cuanto al gap, bueno, esto sería el X el X de la primera secuencia, está ordenado, ven que se ordenó de menor a mayor, del 1, el 5, que estaba aquí, el siguiente número es el 9, bueno, y de aquí se puede sacar el gap, bueno, está dividido el R, también de menor a mayor, y el gap es 4 menos 64, es un número menos el anterior, ¿no? Está dando 4 sobre 64, 0.0625. Bueno, podemos hacer con Excel también. Ahí está la tabla con las distintas semillas y vemos cómo se repite. Ustedes en Excel, si quieren, continúa para que vean que se repiten los números que generan. Aquí lo corté cuando se repite el primer valor. Y aquí está la fórmula. Vamos a probar un generador un poco más realista. Vean que la clave está en elegir bien los parámetros. Bueno, aquí ya tenemos un número gigante. No lo voy a leer para no pasar como los diputados. A ver qué número, ¿quién lo lee? ¿Cómo se lee? Porque es una vergüenza lo que pasa en diputados. No pueden leer un número grande. Es increíble que están manejando presupuestos de miles de millones y no lo pueden leer a los números. Ustedes como ingenieros tienen que poder leer cualquier número. A ver, ¿qué número es ese? Está difícil, ¿no? Será 2.000.147.483.647. Perfecto. ¿Estás listo, diputado? Bueno, el truco siempre es separar de a 3, ¿no? Ahí comienzan los mil, ¿no? Ahí está el millón, 1000. Entonces, compañero, 2.147.400.647. Bueno, puede generar, tiene el potencial para generar 2.000 millones de valores distintos. Ahora eso no quiere decir que lo va a generar porque depende del periodo. Entonces, bueno, aquí tenemos la semilla y cómo se generan los X y el R. Ya, esto ya se parece más a los números que genera Excel, que así lo genera. Los programas que ustedes tienen, aquí está, en Excel, si ustedes quieren generar un número aleatorio, pseudo aleatorio, llaman a la función aleatorio, paréntesis, paréntesis, le devolver un número como el que está aquí. Usa un algoritmo muy parecido a esto. Y todos los lenguajes de programación tienen opción para generar número aleatorio. En Visual Basic de Excel tiene el RND, que también lo tiene el C, el Pascal, Python. Todos tienen un número, una función que genera un número pseudo aleatorio. Y usan algoritmos como esto, como que vimos. Por lo tanto, también tiene una función que permite fijar la semilla. A partir de cuándo arranca de qué número arranca la generación. Algunos hacen un truco, generan ese valor contando si uno no le da una semilla específica y lo toman a partir del reloj de la computadora, de qué valor tuvo desde que se encendió la computadora. Entonces, ese valor sí es aleatorio. Entonces, toman una semilla aleatoria, pero a partir de ahí ya aplican el algoritmo. Bueno, no se olviden entonces que estas funciones devuelven números pseudo aleatorios. ¿No? Por lo que les dije, es imposible que devuelvan
números aleatorios. Así que estas son funciones que devuelven números pseudo aleatorios con todas las limitaciones que tienen. No van a llegar nunca al 1, devuelven valores discretos. Uno puede repetir la secuencia cambiando la semilla. Ya están entonces avisados. Y como estamos resignados a trabajar con números pseudo aleatorios, cada tanto se hace un esfuerzo para hacer un generador que tenga mejor calidad. Y bueno, para eso, para decidir si es mejor o peor el generador, hay distintas pruebas estadísticas que miden la calidad del generador. Aquí se las menciono nomás, estas pruebas estadísticas. Primero tienen en cuenta que el número aleatorio, el ideal, tiene la distribución uniforme y tiene la propiedad de independencia. Por otro lado, tenemos que el generador va a generar números que deberían ser uniformes también, que ese es fácil de lograr, que esté entre 0 y 1, pero lo complicado es que primero que sean lo más continuo posible, que tampoco, ese también es fácil de lograr, aumentando el m, pero lo más difícil es la independencia, ¿no? Y un P grande. Y para asegurarse de que se comportan, por lo menos en forma aparente, como independientes, hay distintas pruebas estadísticas que miden distintas propiedades de la secuencia generada, ¿no? La prueba de frecuencia es una, que usa el método de Kolmogorov-Smirnov o el método de chi cuadrado para comparar con la distribución uniforme. Bueno, esta prueba mide, que ya la habíamos visto cuando hicimos modelados de entradas, que esto sirve para ver si la secuencia que generamos, que genera el generador, sigue una distribución uniforme entre 0 y 1. Con esta prueba estadística se verifica la uniformidad, que es la más fácil de verificar. Después está las otras pruebas, las que siguen, tratan de probar la independencia, por lo menos que parezca que es independiente. Y hay distintas pruebas, como las pruebas de corrido o rachas, lo que utilizan el chi cuadrado para determinar la presencia normal de grupos de números ascendentes, descendentes por encima del promedio o por debajo del promedio. Esto no lo vamos a ver, se las menciono nomás. Si alguna vez las necesitan, tienen que ir a la parte de los libros de estadística para ver qué pruebas pueden aplicar, que son estas, para ver el detalle de las pruebas. ¿Alguna pregunta? Ahí quedó el micrófono abierto. Después, pruebas de autocorrelación. Compara la correlación existente entre el elemento de una secuencia con la correlación nula esperada. Habíamos dicho que no tiene que existir correlaciones entre valores sucesivos, porque son independientes. Bueno, aquí mide la correlación entre números sucesivos. Después está la prueba de huecos. Cuenta la cantidad de dígitos entre dos sucesivas repeticiones del mismo dígito y utiliza prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar esta cantidad con un valor esperado. Prueba de póker. Controla la frecuencia de aparición de dígitos en una serie de números sea la esperada. Por ejemplo, se puede fijar si el número 1 aparece con demasiada frecuencia o con muy baja frecuencia, ¿no? Si el número 2 aparece con mucha frecuencia o con baja frecuencia en el dígito 2. Bueno, como vemos, muchas de estas pruebas son estadísticas. Ustedes la van a usar en casos muy especiales, que le toque probar algún generador, pero generalmente van a usar el que ya viene en el programa, ¿no? Salvo que tengan los que vienen en los lenguajes de programación no satisfagan la calidad que ustedes requieren, tendrán que programar un generador especial o conseguir la función estadística ya programado y someterlo a prueba para ver qué tan bueno es. Bien, aquí hacemos una pausa y al volver a la pausa vemos generadores de variables aleatorias. Hasta ahora le hablé de números aleatorios. Vamos a ver qué son las variables aleatorias. Bueno, eso lo vemos de regreso. Nos tomamos 10 minutos y seguimos.
Continuamos. Bien, hasta aquí vimos los que eran los números aleatorios y los números pseudo aleatorios. Ahora vamos a ver qué son los generadores de variables aleatorias. Lo que vamos a hacer es, hemos hablado del R, que es, y cómo imitarlo. Definimos lo que era un número aleatorio, que tiene una distribución uniforme entre 0 y 1, y lo imitamos con un generador de números pseudo aleatorios. Y lo que vamos a hacer ahora es transformar ese número R, o usar ese número R, que se genera con la forma que hemos visto, para generar un X que tenga cualquier distribución, ¿no?, del tipo F o P. Entonces vamos a transformar el número aleatorio R en una variable aleatoria X que puede tener cualquier distribución deseada. Ese es el problema que tenemos que resolver. Ya sabemos cómo generar números pseudo aleatorios que imitan al R. Lo que vamos a ver ahora es cómo transformar esos números que generamos del tipo R a una variable X que obedezca cualquier distribución que necesitemos del tipo F o P. Ese es el problema para generar variables aleatorias. Entonces, cuando generemos un número entre 0 y 1 con distribución uniforme, estamos hablando de R. Y si la distribución es cualquier otra, ya estamos hablando de un X y hablamos de variables aleatorias. Bien, este f de x o p de x es el que obtenemos cuando hacemos el estudio del modelado de entradas. Entonces ahora para cada f o p que hayamos obtenido, tenemos que construir el generador. ¿Qué estrategia vamos a tener? Bueno, vamos a generar primero un valor R, que ya sabemos cómo generarlo, con qué algoritmo, y después vamos a hacer otro algoritmo que transforme ese R en el X que tenga la distribución deseada. Para hacer eso, hay varios métodos. Un método es el de la transformada inversa. Vamos a ver cómo funciona el método de transformada inversa. Tenemos la versión analítica y la versión gráfica. En el método analítico, bueno, partimos como dato la función de distribución que obtuvimos cuando hicimos el modelado de entrada. Supongamos que hemos estudiado el tiempo entre arribo de clientes en el cajero automático y hemos descubierto que sigue una distribución exponencial. Entonces, ese sería el F. También tenemos el lambda de la distribución exponencial. Bueno, nuestro problema ahora es queremos hacer un generador para esa distribución exponencial y para ese valor de lambda que hemos obtenido cuando hicimos el modelado de entrada. Bueno, ¿qué nos dice este método? Tenemos que tomar esa distribución, obtener la acumulada. Bueno, si era exponencial, entonces la integramos y obtenemos la acumulada. Y después dice que tenemos que igualar la acumulada a un R y conseguir la inversa. Este procedimiento ya lo vimos, lo hicimos para el gráfico Q versus Q, el mismo. Tenemos que despejar el X. Una vez que tengamos esto, ¿no?, ese es el generador. Ese ya es el generador, porque vean que si quiero obtener un valor de X, generar un valor de X con distribución exponencial, tengo que generar primero un valor de R, que es un número pseudo aleatorio, y evaluar con ese número R la inversa de la acumulada del exponencial. Y tengo el valor de X, un valor de X, que sería un tiempo entre arribo de clientes. Y después necesito otro valor de tiempo de arribo entre clientes, genero otro R,
evalúo de nuevo la inversa de la acumulada y genero otro X, que sería cuando llega el siguiente cliente. Gráficamente, tenemos que graficar la acumulada de la distribución deseada, en el ejemplo de la exponencial, en función de X. Ya sabemos que la acumulada es no decreciente, que está entre 0 y 1, así que puede tener esta forma. Y bueno, ¿cómo genero un valor de X? Primero tengo que generar un valor de R, por ejemplo R1. Y con el valor de R, por definición, está entre 0 y 1. Entonces ingreso por ordenadas del gráfico y reflejo en la acumulada. Y leo el valor de X correspondiente. Y ahí generé el valor X1 con distribución exponencial. Si quiero otro valor, genero otro R, y repito el procedimiento y tengo otro valor de X2, de X, que es X2, que obedece la distribución deseada. Y esto es válido para cualquier F y para cualquier P que uno requiera. Entonces, cuando le digamos, generen para una distribución triangular, ¿qué tienen que hacer? La F sería la triangular, obtienen la acumulada, después igualan la acumulada al R, despejan y ya tienen el generador. O grafican la acumulada y generan gráficamente. No, pero para la computadora, el método analítico es el que prima. Hagamos un ejemplo, hagamos el generador exponencial. Supongamos que estamos estudiando el tiempo entre arribo de clientes del cajero y que sabemos que sigue una distribución exponencial. Entonces, la distribución exponencial tenía esta función de densidad. La acumulada era esta. Y ahora tenemos que igualarla a un R, como hicimos con el gráfico Q versus Q. Le igualamos a un R y despejamos el X. Y ahí está el generador. Tenemos que el X es igual a menos 1 sobre lambda por logaritmo de 1 menos R. Bueno, en algunos libros se da un paso adicional que solamente es aplicable a esta exponencial. Veamos. Vean que R es un número aleatorio que está entre 0 y 1. Ahora, 1 menos R es también un número aleatorio, porque está también entre 0 y 1. Entonces, en algunos libros directamente dicen, ¿para qué vamos a generar un R y después lo transformamos en otro R, va a ser 1 menos R y recién seguimos el cálculo? Reemplacemos todo esto por un solo R. Directamente generemos el R y nos ahorramos una resta. Bueno, eso es lo que hacen en algunos libros y el generador lo presenta de esta forma. Bien, si ustedes lo hacen como 1 menos R, está bien. El más sería el original. El simplificado es el R solo, que también funciona igual. Pero no se olviden que la inversa, ahí ya dejó de ser, esta función ya no es la inversa de la acumulada. La inversa de la acumulada es el con 1 menos R. ¿Vale? Y la otra es una aproximación que funciona bien, que ahorra una resta. Pero la inversa de la acumulada es con el 1 menos R. Esto es importante cuando ustedes hacen el gráfico Q versus Q. No, ahí no pueden hacer la simplificación porque ahí le quedaba 1 menos Q. Ahí no hagan reemplazar todo por Q. No tienen que trabajar con la inversa. Este es el único caso donde pueden simplificar porque 1 menos R también es un número aleatorio. Entonces directamente generamos ese número. Bueno, entonces cada vez que necesiten generar un valor de X, primero generan un R y luego, llamando al aleatorio de Excel o al RND del lenguaje de programación, luego le aplican logaritmo y multiplican por 1 menos
sobre lambda. El logaritmo en Excel es ln cuando es en la celda, en la planilla, pero si ustedes programan en Visual Basic de Excel, es el log, el logaritmo natural. Tengan cuidado con eso. Siempre vean los manuales de los lenguajes de programación. Bueno, aquí está en Excel, para generar una serie de valores aleatorios. Ven que tengo una columna de I para contar los números, la columna de R, donde genero el número pseudo aleatorio, y la columna X, donde hago la transformación usando el generador, usando esta fórmula. El R, ¿cómo lo genero? Bueno, en Excel uso aleatorio. Lambda igual a 2, el dato, veamos la fórmula. Ahí está. Entonces el R, llamando a la función de aleatorio, y transformo el R en un X usando el generador. Menos 1 sobre lambda por logaritmo de R. Le damos otro ejemplo, un generador uniforme, pero esta vez entre A y B, no entre 0 y 1 solamente, sino entre cualquier valor de A y B. Bueno, la distribución es esa, la acumulada está aquí. Igualamos la acumulada al R y despejamos el X. Y ahí está, ese es el generador. Un ejercicio que no hice antes, que lo podemos hacer para ver si está bien despejado el X. Vean qué pasa, cuando el R tiende a 0, cuando el R tiende a 0, ¿a qué tiende el X? ¿Es difícil? Tienen que repasar la función logaritmo, tienen que conocer a la función logaritmo. Es básica la función logaritmo. Bien, ahí está la función. Cargando. Bueno, ahí la vemos. Cuando el X tiende a 0, tiende a menos infinito el logaritmo. Y la otra es cuando el X cuando el R tiende a 0, bueno, el algoritmo que sería el argumento del logaritmo, el logaritmo tiende a menos infinito. Entonces, si el logaritmo tiende a menos infinito, multiplicado por este menos, el X tiende a más infinito. Entonces, el X tiende a infinito. Y cuando R tiende a 1, el logaritmo tiende a 0, así que el X tiende a 0. En definitiva, X está entre 0 e infinito, que es el dominio de la distribución exponencial.
Si ustedes recuerdan cómo era la distribución exponencial, tiene el dominio para x entre 0 e infinito. Ahí están. Para distintos valores de lambda, el dominio es de 0 a infinito. El x va de 0 a infinito. Así que bueno, el generador está bien. El otro control para el uniforme, veamos, este es el generador. Cuando r tiende a 0, el x tiende a A, el límite inferior. Y cuando r tiende a 1, el x tiende a B, que es el límite superior. Así que, bueno, está acotado. Se ve que va a generar valores entre A y B. Generador triangular. Bueno, esta es la función de densidad. Recuerden que el valor mínimo es A, la moda está en B, y el valor máximo de X es C. X está entre A y B, y después entre B y C. La acumulada, ahora es más complicado porque hay que igualar la acumulada al R. Está definida por tramos, y despejar también por tramos. Y el generador es este. Entonces, cuando el R que ustedes generan está entre 0 y este valor, B menos A sobre C menos A, entonces usan X va a ser igual a esto. En cambio, si R es mayor que este límite y es menor que 1, que siempre va a ser menor que 1, usan la segunda rama. Ahora tengan cuidado, el R lo tienen que generar una sola vez. Generan el R y ese valor es el que usan para comparar si está en la primera rama o en la segunda rama. Y el mismo valor es el que usan para hacer los cálculos después. No estén usando distintos R, uno para comparar y otro para hacer el cálculo después. Bueno, ¿cómo lo implementamos en Excel? El R, generan un R con el aleatorio. Después se fijan, calculan el X izquierdo, que sería este, el A más la raíz, el X derecho, que sería el C menos la raíz. Y ahora para ver cuál valor toma el X, hacen un sí. Si R es menor que este límite del B menos A sobre C menos D, entonces toma la rama izquierda, que es el XY. En caso contrario, toma el valor derecho, que es el XD. Vean que todo se hizo con el mismo valor de R. Bueno, esto lo podemos programar en Excel. Y está. Tenemos el I, el R, generamos un solo R por fila. Con eso calculamos el XY, el XD, y en la columna X tomamos la decisión, ¿no? ¿A cuál va a ser igual el X? ¿Al izquierdo o al derecho? Vean que aquí tomó el izquierdo, aquí tomó el izquierdo, y aquí tomó el izquierdo, aquí tomó el derecho. Y después tomó el derecho de nuevo. Entonces, cada vez que necesiten generar un valor de X con distribución triangular, generan un R, hacen todos estos cálculos y sale un X. Aquí está la fórmula. Está hecha con valores de variables. No para. Entonces, me paré. ¿Por qué dice AT? ¿Por qué aquí dice AT en vez de una celda de referencia? Porque me paré aquí, en esta celda, donde está el valor de AT, y después me vine aquí
Y ahí donde dice G4, cambio el nombre y coloco AT. Y a partir de ese momento, la variable AT tiene ese valor, apunta a esta celda. Entonces aquí está hecho todo así con esas variables. Para no equivocarme con la fórmula. Bien, entonces aquí está demostraba que estaba primero el R del aleatorio, el X se calcula con la fórmula del lado izquierdo, el XD con la fórmula del lado derecho, y elijo el valor del X con el condicional. Bueno, aquí tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Un prompt para hacer el generador del triangular. Presenta la fórmula de generador correspondiente a una variable aleatoria con distribución triangular, con valor mínimo para que sepa que una variable, le di la barra en formato látex, con valor mínimo A, moda en B, y valor máximo en C. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Aquí está la fórmula, la despejó. Después controlen, no se olviden nunca de controlar. Lo que hace la inteligencia artificial, no confíen, varios de parcial usaron inteligencia artificial sola y no verificaron. Es un error, les dije que usen siempre la inteligencia artificial o para que verifique lo que ustedes ya hicieron o ustedes controlen lo que está haciendo la inteligencia artificial, pero no lo informen solo porque le van a errar y le han errado mucho en el parcial que no han hecho el control. Entonces, eh, esto recuerden que se equivoca. Bueno, aquí verifiquen si esto está bien. Si aquí está el límite que es P y aquí está el límite de izquierdo y derecho. Y está la rama izquierda y derecha. Controlen a ver si lo hizo bien. Después le pedí que cómo podría implementarlo esto en Excel. Para generar 1000 valores. Y me da dos opciones. Uno para el Microsoft nuevo, el Excel nuevo que tiene fórmula con desbordamiento. Este es si uno coloca una fórmula matricial en una celda, de ahí automáticamente rellena la 1000 para abajo y genera los 1000 valores. Bueno, y me dice que escriba esto. Esto queda en el Power, así que después lo pueden probar. Y si no, si tengo el Excel tradicional o alguna opción gratuita como LibreOffice, que pruebe la otra opción, dice, la opción B, del método clásico de dos columnas. Y aquí en un lado genera el R y en otro hace la comparación que dijimos, el if. Bueno, para ponerlo a prueba le dije que me genere un archivo. A ver, dije esto, que prepare un archivo de Excel en la hoja 1, que emplee la opción A, y en la hoja 2, que emplee la opción B, que me recomendó. Me dice que listo, preparó el archivo, me da el enlace de descarga. Vamos a abrir. Y da un error. Le digo que recupere para ver qué hizo. Corrigió. Bueno, quitó. Para corregir tuvo que quitar los registros de la hoja. Así que aquí quedó, veamos que quedaron los parámetros del triangular que propuso. La muestra de 1000 no está, no generó los 1000 valores. Con la opción A, veamos la opción B. Hay un problema en la fórmula. Entonces habría que revisar la fórmula para ver dónde se equivocó.
Pero si esto lo tienen que hacer en un parcial, están perdiendo tiempo. Entonces, les recomiendo que esto lo hagan en los prácticos, para ir conociendo la herramienta de inteligencia artificial. Sí, pero el parcial no se jueguen con la inteligencia artificial y mucho menos informen sin controlar ustedes. Y recuerden que esto comete errores. Bueno, ahí están ya las pruebas de errores. Para ir terminando, veamos otros generadores que tienen que hacer un generador para una distribución discreta. En este caso tenemos P en vez de un F. La variable es discreta porque puede tomar el valor 0, 1 o 2 y la probabilidad de que tome el 0 es 0,5, la probabilidad de que tome el 1 es 0,3 y la probabilidad de que tome 2 es 0,2. Total, todo tiene que sumar 1 porque alguno de estos tres valores tiene que tomar. Entonces estamos trabajando con el P de X. ¿Cómo se hace un generador para este caso? Calculamos la acumulada. Ya saben cómo hacer la acumulada de una discreta e ir sumando. El primer valor es 0,5, el otro acumula 0,8 y el otro 1. Entonces 0,5 más 3, 0,8 y más 0,2, 1. Ya tenemos la acumulada, ahora la graficamos para hacer el método gráfico. De ahí vamos a deducir cómo es el analítico. Entonces la acumulada sería esta. Primero vale 0,5, después sube hasta 0,8 y después sube hasta 1. Y bueno, aplicando el método gráfico, vemos que para todo R que esté en esta barra azul, entre 0 y 0,5, tiene que devolver el 0. En lo que esté entre la barra verde, para cualquier R que esté entre 0,5 y 0,8, tiene que devolver el número 1. Y para el que esté en el último segmento, los R del último segmento, que estén entre 0,8 y 1, tiene que devolver el 2. Entonces lo programamos. Si R menor que 0,5, si está en la barra azul, es 0. Si está en la verde, es 1. Y si está en la amarilla, es 2. Y ya está hecho el generador. Bueno, eso es un if. Que bueno, se puede programar fácilmente en Excel. De nuevo, generen un solo R, ¿no? Primero generen el R y después hacen todas estas comparaciones. No estén llamando al aleatorio por cada una de estas condiciones porque van a hacer mal el generador. Un caso particular que vamos a usar en clases que vienen, es cuando tenemos que decidir si un evento que tiene probabilidad P ocurre o no ocurre. Entonces, ¿cómo decidimos si un evento aleatorio ocurre o no ocurre cuando sabemos la probabilidad P? Por ejemplo, sabemos que el número 1 tiene la probabilidad de un sexto cuando lanzo un dado. Entonces ahora voy a lanzar un dado y quiero saber si sale el 1 o no. Para eso tengo que generar un evento que tenga probabilidad de un sexto. Si el evento ocurre, salió el 1. Y si no ocurre, no salió el 1. ¿Cómo genero? Entonces, si hay que dividir el segmento de 0,1 en 2. Entre 0 y P. Recuerden que P es la probabilidad de que ocurra el evento y es, por definición, es un número entre 0 y 1. Entonces, si estamos haciendo del dado, P sería un sexto. Entonces, si el R cae en el segmento verde de 0 a un sexto, salió el 1, ¿no? Y si cayó en el resto, si el R adopta un valor mayor que P, no ocurre el evento, entonces no sería el 1. Entonces, para definir si un evento ocurre con probabilidad P, entonces tenemos que generar el R y preguntar si R es menor que P, ocurrió el evento. Y si no, no ocurre.
aquí un Excel, donde simulo la ocurrencia de un evento que tiene probabilidad 0,2 de ocurrir. Entonces, en la primera observación no ocurrió. ¿Por qué? Porque el R no es menor que 0,2. En la segunda observación sí ocurrió porque el R es menor que 0,2. En todas las otras no ocurre. Entonces, ahí genera una secuencia de si ocurre o no el evento. La fórmula no genero el R y después hago la condición. Si el R es menor que la probabilidad, ocurre, y si no, no ocurre. Recuerden eso, entonces, si ustedes quieren saber si al lanzar una moneda sale cara o no, bueno, entonces tienen que hacer un generador de este tipo. La probabilidad de que salga cara es 0,5. Entonces, el primer lanzamiento lanza la moneda, hacen un aleatorio y preguntan si el aleatorio es menor que 0,5. Si es menor, entonces salió cara. Y si no, no salió cara. Después en el segundo lanzamiento vuelven a ver y hacer la misma prueba y así pueden generar una secuencia de lanzamientos de moneda y ver si salió cara o no. Para terminar, vemos un generador que también surge de la distribución del método de la transformada inversa, que es en el caso particular de una variable discreta que está entre A y B, con distribución uniforme, y los valores están separados por delta X constante. Por ejemplo, para simular un dado, el A sería 1, el valor mínimo que puede salir, el B sería 6, valor máximo del dado, y el delta X es 1. La fórmula es la que está ahí. Entonces, veamos si está bien. A ver, int es la función entera. Bueno, b es 6 y a vale, a ver, lo particularicemos. Entonces, x es igual a int de r, ¿no?, por el b dijimos que era 6, a vale 1, entonces nos queda 5. Delta x vale 1, nos queda 5, y más 1 nos queda 6. Entonces ahí queda por 6 directamente. Cierro paréntesis. Ahora por delta x que vale 1 y más el a que vale 1. Bueno, vean a ver si funciona el generador. Cuando r valga 0, ¿cuánto vale el x? Int es la función entero, ¿no? Entonces, hacemos la encuesta. A ver, vayan pensando. Con esto terminamos. Vayan pensando. Entonces, es x igual a r int de 6 por r, es lo mismo, más 1. Esa es la fórmula. Bueno, vamos a ver. Acá va a hacer la pregunta. Vamos a hacer respuesta escrita. Lo vamos a hacer anónimo.
Bueno, aquí la pregunta es el valor mínimo. ¿Cuál es el mínimo de X? ¿Qué valor mínimo va a adoptar X? El mínimo. Que- Bien, lo cortamos ahí. La mayoría dice que el valor 1. Está publicando. La mayoría dijo el valor 1. Bueno, se obtiene con R igual a 0. Cuando R igual a 0 queda 6 por 0, 0. El entero es 0. Más 1, 1. Está bien. El mínimo es 1. Ahora, de nuevo la fórmula. ¿Cuál es el valor máximo que genere ese generador? Vamos de nuevo ahora al máximo, ¿no? Piensen cuál es el máximo. Otro escrito. Hacemos anónimo. Ahora está más peleado, pero el 6 va ganando. Bien. Vamos a ver, publicamos una encuesta y ahora la última pregunta es, dijeron el 6. ¿Cuál es el valor de X? Bueno, el mínimo lo tuvimos cuando R valía 0. Nos da que X era 1. Ahora, lo que les pregunto es cuánto vale X cuando R vale 1. Vamos a... No sé cuánto vale X cuando R vale 1. Bien. Ahí publicamos, la mayoría dice 7 y, y está bien. Si R vale 1, el X vale 7. Eso es lo que dice la fórmula. Pero el generador de dados funciona y no genera el 7, porque hay un compañero de ustedes colocó el motivo, es que R nunca llega a 1. Entonces, como el R nunca llega a 1, el R siempre es menor que 1. Se puede acercar hasta el 1, pero no es menor que 1. Al hacer el entero, el X siempre llega hasta 6 como máximo. Y así que ahí el generador funciona. Bueno, la función en Excel entero es esta. Y también en Excel, pero en el Visual Basic es int. Después tiene una función del el round para redondear, pero el redondeo funciona de una forma en la planilla y funciona de otra forma en Visual Basic. Si la van a necesitar a la función de redondeo de Visual Basic, ahí les dejo un link para que lean, porque no funciona de la misma forma
que nosotros redondeamos. Tengan cuidado con esa función del redondeo. Bueno, y aquí está el generador de dados en Excel. Están los valores que generó. Y está la función programada. Y como se ve, genera valores entre el máximo y el 6. Nunca generó el 7. Porque el R nunca llega a 1. Bien, con eso terminamos por hoy. ¿Alguna duda? Bien. Ya con esto ya habilitamos el módulo, el siguiente módulo. Bueno, ya me fijo y les digo si se habilita hoy el módulo. Y creo que no, nos está faltando una clase más. El martes habilitaría ya el módulo siguiente. Y el martes también ya van a estar los resultados del parcial y lo discutimos ahí. O sea, por ahora, festejen tranquilo el Día de la Madre y pasen un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta el martes. Hasta el martes, profe. Hasta el martes. Hasta el martes, profe.